Y lo que el Departamento de Libertad Religiosa hace normalmente es orientar y ayudar a cualquier hermano que tenga problemas en la observancia del sábado, problemas laborales, o orientar también a la iglesia respecto a cómo camina la libertad religiosa en la comunidad y en el mundo. Pero se ha hecho necesario en los últimos años expandir un poco esta visión. Y les voy a explicar por qué. Ha habido cambios muy notables. A ver acá. Bien. Sí, aquí se puede leer mejor. Para ilustrar estos cambios notables que han sucedido en el mundo, que han afectado la libertad religiosa, yo voy a citar esta página del pastor Holmeyer, donde él hace unas declaraciones que tienen que ver con nuestro tema, y él se pregunta, ¿qué pasará con la libertad religiosa en el 2018? Él dice, los casos legales de libertad religiosa solían enfocarse en tópicos no controvertidos, como el uso de la tierra, los derechos de los prisioneros y asuntos de trabajo en el sábado. Ahora se trata de casos centrados en guerras culturales. De ahí que el tema de esta mañana podría ser para algunos inusual. En los últimos años la libertad religiosa se ha vuelto enormemente controvertida y altamente politizada. Se espera que esa trayectoria creciente aumente en el 2018. Hay dos aspectos de esta nueva dimensión. Por un lado, la politización se basa en profundos desacuerdos sobre cuestiones de moralidad sexual, como el aborto, la anticoncepción, los derechos de los homosexuales y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Los líderes religiosos conservadores condenan como graves males lo que muchos otros estadounidenses, y por supuesto en otras naciones también, consideran o ven como derechos humanos fundamentales. En otras palabras, lo que para algunos son problemas y males morales sociales, otros los consideran como algo perfectamente normal, defendible y que pertenece a los derechos humanos. Así que estamos en medio de esta crisis. Por otro lado, gran parte de la divergencia sobre la libertad religiosa se centra en los musulmanes y el Islam. Hasta dónde conceder derechos a ciertos grupos, no solo los musulmanes, sino ciertos grupos, hasta dónde estirar, alargar la lista de derechos basados en creencias religiosas. A veces esto trae conflictos, como lo vamos a ver en esta presentación. Nosotros vamos en esta mañana, después de repasar brevemente los criterios que usamos para este tipo de presentación, vamos a decir primeramente los objetivos de este tema. Este tema, su objetivo es proclamar que a pesar de vivir en un mundo dividido y confuso, Dios tiene un plan de salvación en su palabra. Dios está en control de los eventos finales y Dios los dirige conforme a su voluntad y los dirige para salvación de su pueblo. Y también queremos destacar la importancia de conocer nuestra identidad y mantener la unidad como pueblo de Dios. El mundo está cada vez más dividido, pero el pueblo de Dios puede y debe buscar la unidad en Cristo. Así que con esto en mente vamos a orar, pedir la dirección divina.
Padre de amor, te agradecemos una vez más por la oportunidad de abrir tu palabra. Ilumínanos al entenderla y aplicarla en nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La lectura bíblica la encontramos en Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. El tópico central de la profecía, ya sea la profecía en Daniel, ya sea la profecía en Apocalipsis, o las mismas profecías de Jesús, el tópico central es recordarnos que tenemos un Salvador en los cielos, que está trabajando nuestro plan de salvación y que muy pronto va a volver en gloria a buscarnos. Habían pasado varios años desde que Jeremías, profeta de Dios, había predicho que el pueblo de Dios estaría cautivo en Babilonia por 70 años. Así que el profeta Daniel, uno de los cautivos, estaba revisando el libro de Jeremías con fines de calcular el periodo de cautividad que aún faltaba de los 70 años que había anunciado la profecía. Así que leemos en Daniel 9:2. En el año primero de su reinado, está hablando de Darío, del rey Darío, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Así que eso nos introduce al tema que nos ocupa del rey del norte y del rey del sur. Y nuestro tema en la mañana se titula, por supuesto, ya lo vimos en la pantalla, el pueblo de Dios y la guerra entre dos reyes. Desde ese capítulo 9 que estamos leyendo hasta el final del libro, se describen una serie de visiones y enseñanzas que Daniel recibió de Dios a través de su ángel. Estas revelaciones de Dios no solamente le mostraron cuánto tiempo faltaba para la liberación del pueblo de Dios, sino también cuándo llegaría el Mesías y cómo la historia del mundo estaría dominada por una guerra de dos reyes que solo terminaría al final del tiempo con el establecimiento del reino de Dios. Vamos, por lo tanto, a enfocar nuestra atención ahora en Daniel 11, 40 al 45, que es el pasaje en cuestión. Dice así: pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará como él, como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Así que estamos frente a uno de los pasajes más misteriosos del libro de Daniel. Este pasaje ha sido objeto de estudio y yo estuve investigando bastante. Incluso en el comentario adventista no encontré mucho material porque obviamente hay varias interpretaciones, pero yo quiero que nos enfoquemos en aquellas cosas que sí podemos entender de este pasaje. Primeramente, hay varias cosas que están claras aquí. Primero, a Daniel se le reveló una batalla de dos reyes, el rey del norte y el rey del sur.
Está claro. El rey del norte, al cabo del tiempo, sería atacado por el rey del sur, pero al final el rey del norte saldría victorioso. Eso está claro acá. Finalmente está muy claro, y lo vamos a ver ahora por qué, que esta lucha de estos dos reyes llegaría hasta el final del tiempo. ¿Está claro? ¿Por qué está claro? Porque Daniel 12:1, que es exactamente el siguiente versículo, el capítulo 11 termina en el 45, y el capítulo 12 en el versículo 1, justamente abre con la siguiente declaración. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Quién es Miguel? Es Cristo. Lo vamos a ver más adelante, quizás con más detalles. Así que está claro que cuando Cristo se levanta, estos dos reyes están combatiendo. Y el combate de ellos culmina con el levantamiento de Miguel. Así que vamos a ver, ¿cuál es esta tipología? ¿Qué significa este simbolismo del rey del norte y del rey del sur? Realmente, si nosotros queremos entender esta tipología de la Biblia, tenemos que volver al mismo libro que usó Daniel, al libro de Jeremías. Sí, ahí está la clave para entenderlo. Este es el pasaje que hemos estudiado, Daniel 12:1. En el libro de Jeremías, el pasaje en el capítulo 25, versículos 8 en adelante, nos dice lo siguiente: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré. Está hablando de las tribus del norte junto con el rey de Babilonia, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia, ¿cuántos años? 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Aquí está el pasaje que Daniel estaba estudiando. Y no solamente Daniel leyó este pasaje, sino que se puso a orar y a confesar sus pecados, porque él dijo: Señor, ¿cuándo será el cumplimiento de estas cosas? Y sabemos que en el transcurso de la narración en Daniel, Dios envió a su ángel para explicarle a él todo esto. Este pasaje que estaba estudiando Daniel, del tiempo de Jeremías, habla de estos imperios en esta lucha, y el simbolismo está tomado obviamente del libro de Jeremías. Ahora vamos a ver el contexto del tiempo de Jeremías. Había dos imperios que estaban luchando, el imperio del norte y el imperio del sur. Ahora observe usted el mapa. En el centro, en la estrella que ven allí, púrpura, estaba Israel, el pueblo de Dios. Los enemigos del pueblo de Israel venían o por el norte o por el sur. El rey de Babilonia, los caldeos, los asirios, tenían que venir por el norte porque en la parte céntrica es desierto, y ellos tenían que salir de esta parte y venir por acá. De manera que para Israel ellos venían por el norte, eran el rey del norte. Igualmente Egipto, aunque está en esta área, tenía que venir por acá y subir, y para el pueblo de Dios, ellos estaban en el sur, el rey del sur. Así que la simbología, el simbolismo era bastante obvio para el pueblo de Dios. Ahora había un problema. Una parte del pueblo de Dios quería irse con Egipto, pero otra parte quería irse con Babilonia. Obviamente los que querían irse con Egipto eran la mayoría,
porque Dios había mandado a Jeremías con un mensaje muy impopular, y Dios le había dicho: dile al pueblo que no se resistan y que se vayan con el rey de Babilonia. El rey de Egipto no es la opción ahora. Y eso hizo que mucha gente le cogiera odio a Jeremías. Jeremías se vio en graves problemas. Lo acusaron de traidor. Sin embargo, las profecías de Jeremías se cumplieron y el pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia por 70 años. Vamos a explorar un poquito más quién es este personaje misterioso, el rey del sur de Daniel 11. Hay un pasaje que está muy relacionado con el tema que nos ocupa. Recordemos que en Daniel 11:40 dice que al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. ¿Con quién? Con el rey del norte. ¿Qué cabo del tiempo está hablando allí? Está hablando del fin del periodo profético que se le reveló al profeta Daniel. Y que comparándolo con los periodos proféticos de Apocalipsis, entendemos que fueron 1260 años que terminaron en 1798. Lamentablemente aquí no tenemos tiempo para hacer la clase más básica, ¿verdad? Y comenzar desde lo más elemental. Esta tarde podíamos abundar un poco más. Pero sabiendo que en el 1798 terminan los periodos proféticos, nosotros podemos entender que este rey del sur, al cabo de este tiempo, ataca al rey del norte. ¿Qué poder surgió alrededor de 1798? Obviamente la Revolución Francesa. Los historiadores están bien conscientes de esta situación porque sabemos que en la Revolución Francesa atacó abiertamente la Biblia y la religión. Y fue un sistema que promovió la inmoralidad. Ahora, yo quiero que usted compare este pasaje de Daniel 11:40 con Apocalipsis 11:7, donde dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, que es otro nombre para el rey del sur, por lo que vamos a ver ahora, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Esto es a la palabra de Dios, a los dos testigos. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Así que sabemos que la característica del rey del sur es que es un sistema ateo, un sistema que lucha contra la palabra de Dios y un sistema que promueve la inmoralidad. Y de hecho este pasaje nos da base para nosotros aplicárselo espiritualmente a ese poder, porque dice que se llama espiritualmente Sodoma y Egipto. Así que la Revolución Francesa propinó una herida mortal al rey del norte, cuando el general de Napoleón toma cautivo al papa de la época y lo lleva fuera de su palacio. Eventualmente sabemos que la profecía anuncia que la herida sería sanada. Vamos a ver ahora quién es el rey del norte. ¿Quién es el rey del norte? El rey del norte pretende sentarse en el trono de Dios. Es un poder falso, perseguidor, pero es un poder religioso. ¿Por qué decimos eso? En la Biblia, el rey del norte está identificado en Isaías 14, 12 al 15. Dice así: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados, ¿de dónde? Del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Así que el primer rey del norte realmente fue Lucifer, que deseó ser igual a Dios, sentarse en el trono de Dios y recibir la adoración que solamente Dios se merece. Ahora yo pregunto, ¿qué poder a través de la historia en este mundo ha reclamado ser igual que Dios, sentarse en el trono de Dios
y recibir la adoración que solamente Dios se merece. Solamente hay un poder históricamente. Así que eso nos da base a nosotros para entender que, por un lado, al rey del norte, que se refiere al cabo del tiempo, después de 1798, es este poder, que es un poder perseguidor, pero es un poder religioso que se hace pasar por Dios. Por otro lado, el rey del sur ya lo hemos identificado como un poder ateo y que promueve la inmoralidad, pero también ataca al pueblo de Dios. Así que podríamos ya resumir esta parte y entonces entrar a la aplicación de todo lo que hemos dicho. Ambos poderes están en guerra abierta contra el pueblo de Dios. Déjenme decirle, el pueblo de Dios no le fue tan bien en Egipto cuando estuvieron allá, fueron liberados por Moisés, pero tampoco le fue muy bien con Babilonia, con Nabucodonosor. Ambos poderes eran poderes enemigos de Dios. Ahora dice que el rey del norte será el que estará cuando Miguel se levante, y dice que el rey del norte no tendrá quien le ayude, no va a haber un relevo para el rey del norte. En este sentido, nosotros no estamos interpretando nada que no sea adventismo tradicional. Nosotros los adventistas interpretamos las profecías como un modelo de Dios interviniendo en la historia que nos revela lo que va a pasar desde el punto A de la historia hasta el final. La profecía del rey del norte y del sur no es muy diferente de la profecía que conocemos de la estatua del rey Nabucodonosor, donde Dios le reveló a Nabucodonosor cuáles serían los principales imperios que, interactuando con el pueblo de Dios, estarían presentes hasta el fin de la historia. Ahí lo vemos, no tenemos tiempo de repasarlos, pero sabemos que al pie de la imagen está una mezcla de ¿qué? De barro y de hierro. Y sabemos también, basado en la profecía, que esto simboliza lo que se inició con la Torre de Babel. ¿Qué se inició con la Torre de Babel? Se inició un proceso de globalización. Un proceso de globalización se inició con la Torre de Babel. Conocemos la historia. Dios predijo que este proyecto global iba a fracasar, tal como lo hizo en la imagen de la estatua. La imagen dice que fue golpeada por una roca y que esa roca creció hasta hacerse un reino grande que ocupó la tierra entera. Y al profeta se le dijo claramente, mira, van a haber 4 imperios mundiales, pero al final del último, que será un imperio dividido, porque estará mezclado con hierro y con barro. Dios va a instaurar su propio reino, el cual durará para siempre. Y ese reino será dado a los santos del Altísimo. Pero el proyecto humano de unificación comenzó con la Torre de Babilonia, con la Torre de Babel. Y la Biblia nos dice que fue un fracaso porque Dios mismo lo hizo fracasar. A partir de ahí hemos visto cómo los diferentes líderes mundiales han intentado unir las naciones, guiados por una falsa esperanza, creyendo que realmente se encuentra la respuesta y la solución a todos los problemas humanos. Dice la profecía que la piedra cortada sin mano en la imagen representa al reino de Dios. La inmensa mayoría de los habitantes del mundo, oiga lo que estoy diciendo, la inmensa mayoría de los habitantes del mundo no cree como creemos nosotros que el gobierno mundial está destinado a fracasar y que solamente el gobierno de Dios al final tendrá éxito. Por el contrario, hay muchas personas sinceras que creen que realmente la respuesta para este mundo es un gobierno central para todo el mundo. Y ellos están esperando que esa va a ser la solución, pero Dios no ha dicho que la respuesta es el reino de Dios. Ya hemos visto lo que la piedra en la imagen representa, división. ¿Estamos viendo un mundo dividido actualmente? El mundo está dividido. Y hay algunas personas que dicen, bueno, eso no existe, tal cosa es una teoría de la conspiración, que no hay tal cosa como un proyecto de globalización, eso es, bueno. Lo cierto es que hay lo que se conoce como el Parlamento de la Unión Europea, que es una de las sedes alrededor de la cual gira el proyecto de unificación europeo, conocido como la Unión Europea. Y
ellos están preocupados por las cosas que están sucediendo, por las cosas que están sucediendo. La señora Elena White escribió esto acerca del pasaje que estamos estudiando, el capítulo 11, y ella dice: la profecía contenida en el 11º capítulo del libro de Daniel está casi completamente cumplida. Muy pronto se realizarán las escenas de angustia descritas por el profeta. Toma en cuenta que esto lo escribió la señora White mínimo 100 años atrás, mínimo. Y ella dice que las profecías de Daniel 11, esa profecía que dice que el rey del norte vendrá y arrasará, al final dice que el rey del norte pondrá sus tiendas sobre los mares. ¿Qué representan los mares? En otras palabras, el rey del norte tendrá un éxito aparente, temporal. Una vez derribe al rey del sur, él pondrá sus tiendas, dice la palabra. Entonces la señora White dice que esta profecía está casi a punto de cumplirse. Ahora, antes de que el rey del norte tome control, ocurre una batalla. El globalismo ahora mismo está batallando con un enemigo. En el mundo dividido en que estamos, de hecho, esta es la portada de la edición de este mes del Gleaner, de nuestra Unión del Atlántico, donde hay un reportaje acerca de la desunidad que existe en el mundo. Uno de los desafíos mayores que enfrenta el globalismo del rey del sur, porque déjeme decirle que el rey del norte tiene su propio proyecto globalista, pero el rey del sur, uno de los desafíos ahora mismo es el asunto de la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Recordemos que la Unión Europea es el modelo globalista sureño del rey del sur, que eventualmente se implantaría en todos los continentes, comenzando con Europa. Así que la salida, que está en proceso, aún no se ha consumado, de Inglaterra supone un duro golpe para este proyecto de unificación. Pero hay otros países que también están viendo el ejemplo de Inglaterra y han aparecido movimientos en varios de ellos tratando de hacer lo mismo, de separarse de la Unión. Además, hemos visto en varios sectores de Europa, el más notable ha sido el esfuerzo que se hizo en Cataluña o Catalonia, de separarse de España. Vimos que el año pasado se hizo un esfuerzo en este sentido. Pero no solo hay estos casos, sino que hay otros casos regionales de provincias o pueblos que quieren separarse de sus naciones o de sus patrias respectivas. Por ejemplo, en Francia sigue latente el movimiento separatista de Córcega. En Italia está la Liga del Norte. En Rumania el gobierno lucha contra el movimiento separatista de la minoría húngara en Transilvania. En Bélgica los flamencos exigen su autonomía y en Moldavia la región de Dniester pide a gritos su independencia. Esos son apenas algunos de los ejemplos. No en vano algunos líderes dicen que la Unión está en crisis. La Unión Europea ahora mismo está en crisis. Escocia también ha pedido o está en planes de pedir un referéndum para separarse de Inglaterra, de la Unión, de la Unión de Británicos. Así que la situación actual está llena de muchos desafíos para el rey del sur. Otra de las crisis que está afectando ahora mismo es la renuencia de varios países de la Unión Europea a seguir aceptando refugiados. Estos refugiados mayormente son personas de religión islámica que huyen de las guerras de Medio Oriente, pero que su llegada a estos países ha causado un choque de culturas, ha causado crisis en diferentes aspectos. Y se prevé que esto va a ser difícil, que la agenda para unificar estas naciones siga adelante. Otro problema de los
Se titula Laudato Si, que significa... Muy bien. Muy bien. Otro de los problemas de los globalistas tiene que ver con el asunto de la salida del tratado del cambio climático que hizo el presidente Trump para este país. Tenga en cuenta que el globalismo es un sistema que busca justamente eso, poner pólizas a todos los países del mundo. Y uno de los caballos de batalla del globalismo ha sido el asunto del cambio climático. La lógica es que si el cambio climático es un problema global, pues hay que enfrentarlo con medidas globales. Así que Laudato Si fue la encíclica que el Papa hace un par de años vino a promover al país y que curiosamente gira alrededor de instaurar el domingo como un día de la familia y del cuidado del medio ambiente. Vamos a ver este video y vamos a escuchar lo que tiene para decirnos al respecto. Se titula Laudato Si, que significa alabado sea, y versa sobre el cuidado del planeta. Es la encíclica del Papa Francisco en torno a los aspectos morales del cambio climático y la protección del ambiente. Los dirigentes eclesiásticos dicen que esta es la primera vez que la divulgación de una encíclica ha generado tanta expectativa, al punto que, por ejemplo, un grupo de activistas brasileños produjo un avance de lo que pueden ser las palabras del pontífice. It's time to take out the trash. Pero, ¿qué es exactamente una encíclica? Es el documento de enseñanza de más alto nivel que un papa pueda emitir y, por lo tanto, representa el tema que es prioritario para el papa. Usualmente es escrito para el clero y para los fieles, pero el papa ha dicho que esta encíclica va dirigida a todos, sean religiosos o no. Las encíclicas no son infalibles y no solo toman en cuenta la opinión del papa. Ma oggi siamo chiamati a ricordare tutti. Se insta a los católicos a que las examinen seriamente. Francisco no es el primer papa en manifestar su preocupación por el medio ambiente. En 1971, el papa Pablo VI habló de lo que llamó la explotación y la degradación de la naturaleza a manos del hombre. Juan Pablo II y el papa Benedicto también se manifestaron sobre el tema. Pero Francisco es el primer papa que dedica una encíclica entera a las preocupaciones ecológicas. Una decisión que ha preocupado a los conservadores, que consideran que esto es una forma de apoyar la agenda liberal sobre el cambio climático y el control de la población, y que podría repercutir negativamente en las grandes empresas petroleras. Siendo Francisco el primer papa que proviene del mundo en vías de desarrollo, el pontífice hace énfasis en la relación que hay entre la destrucción de los recursos del planeta y su impacto en los pobres. El momento en que se publica el documento es también significativo, ya que ocurre el mismo año en que la ONU tiene programada la Conferencia de Cambio Climático en París en diciembre. Con la popularidad que tiene el Papa, esta encíclica puede ser un hito que permita a la Iglesia Católica asumir un papel prominente en uno de los temas científicos y morales más importantes de nuestro tiempo. Delia Gallagher, CNN, Roma. Muy bien. Así que el problema fundamental es que ha habido un auge de países que han elegido gobiernos nacionalistas, y el nacionalismo es todo lo opuesto al globalismo. El nacionalismo no cree que hay necesidad de hacer un gobierno global, y ahí es que está el problema, porque no solamente en este país ha surgido un gobernante nacionalista, sino que en otros países también los hay. Incluso en el caso de Francia, por poco eligen a una candidata nacionalista de nombre Le Pen, una señora ella, que por poco gana la presidencia. Y así hay otros países que dicen, bueno, la agenda globalista como que está perdiendo ya lustre. Esas fueron las palabras literales de un líder del mundo. Así que los dolores de cabeza del globalismo ahora mismo, el globalismo del Rey del Sur, no se limitan a la agenda de Trump de hacer al país grande otra vez, sino que en sus giras Trump ha dicho, yo espero que otros gobiernos también hagan grande a sus respectivos países, y esto representa un desafío
para los globalistas del Rey del Sur. Ahora, otro aspecto de la agenda globalista tiene que ver con las religiones. En una presentación anterior, creo que fue el año antes pasado, yo presenté acá el proyecto de Religiones Unidas que tiene el Papa Francisco, que incluye no solamente las religiones y las denominaciones cristianas, sino también otras religiones en el mundo. Y una de los criterios que ellos tienen, lo expresa aquí muy bien, Francisco dijo que no quiere que la gente encuentre, que no está interesado en la conversión de los evangélicos al catolicismo. Y dice, quiero que la gente encuentre a Jesús en su propia comunidad. Son tantas las doctrinas que nos dividen, obviamente, que nunca vamos a estar de acuerdo. No vamos a gastar nuestro tiempo en ellas, más bien tratemos de mostrar el amor de Jesús. No está mal mostrar el amor de Jesús. El problema es que esta unidad no se basa en las palabras de Cristo. Jesús dijo que la unidad está basada en la verdad. No puede haber unidad echando la verdad por tierra. Esa sería una unidad construida en la arena, según la palabra de Dios. Así que este aspecto del globalismo está ilustrado en lo que van a ver ahora. El ecumenismo de la música. ¿Alguien habrá oído hablar del ecumenismo de la música? El año pasado, el proyecto de el grupo carismático ecuménico de los Estados Unidos hizo un congreso para discutir estrategias y hacer ponencias, y un hermano nuestro de nombre Christopher Hudson asistió a ese congreso y él entrevistó al presidente de esta federación, y es interesante lo que vamos a escuchar de boca de ellos. The only two nations that have ever been in a relationship. Un momentito. Esa no es la diapositiva. Antes de esa diapositiva, nosotros vamos a ver este video donde al presidente Trump se le imponen las manos a cargo de los carismáticos. No es un secreto de que él tiene muy buenas relaciones con ellos y ellos tienen acceso directo a la Casa Blanca. Ellos dicen que nunca ha habido un presidente en la historia de este país que haya sido tan abierto al diálogo con los evangélicos y los carismáticos. Vamos a ver. The only two nations that have ever been in a relationship with God are Israel and the United States of America. Father God, in Yeshua's name, if you bring this man into the Oval Office, I speak your blessing over him for the sake of... Por alguna razón no lo vemos. Vamos a intentar de nuevo. The only two nations that have ever been in a relationship with God are Israel. Sí, no lo vamos a ver. El punto es verlo porque realmente ellos están orando por él, imponen las manos. Ustedes vieron el caso y escucharon las noticias. El punto es que ahora mismo es evidente que Trump es un, por lo menos, simpatizante, y no es un secreto de que los votos de los evangélicos carismáticos le dieron a él una gran ventaja en la contienda electoral pasada. Eso no es un secreto para nadie. Pero vamos a ver ahora el video que les hablaba del ecumenismo de la música. I have Mr. Johnny Bertucci here with me. Could you tell them? My name's Johnny Bertucci. I'm chairman of the National Service Committee for the Catholic Charismatic Renewal in the United States. Here at Kairos 2017 Ecumenical Conference with leaders from all denominations and all streams of Christianity, just to fellowship, to celebrate the ecumenical movements within the United States. Okay, and there was a statement that you made on the panel. I thought it was pretty profound towards the end, and you said something about ecumenicism of music. Can you talk about that a little bit? Sure. We, one of the things that we can do, even though we're from different denominations or different faith traditions, is the music we sing.
In my house, we have Bethel music, we have International House of Prayer music, we have music from all different streams playing. Hillsong. Hillsong, absolutely. And so, one of the ways that we can be united, one of the ways that we can start breaking down walls and being in relationship with people of other faiths is through the music we sing and getting together and worshiping the Lord through that music, worshiping the Lord, Jesus Christ is our Lord, and we worship Him through that music. And that itself begins to build bridges for that ecumenical union. Absolutely. Once you worship the Lord together, no matter what faith tradition you are, those bonds start getting set. The Holy Spirit is the unifier, Satan is the divider. The more we can be united, the more the Holy Spirit enters into our heart, the more united we can be. Ahí está. No hay mucho que elaborar, creo que está bastante claro. La agenda ecumenista a cargo de los carismáticos es evitar todo tipo de discusión doctrinal, porque la doctrina nos divide, pero el amor nos une, el amor y el servicio. Y la música, con su capacidad de promover la unión y el esfuerzo común, es un instrumento ideal para este propósito. Y a juzgar por lo que vemos en el mundo religioso hoy en día, están teniendo éxito. Prácticamente las músicas de las iglesias de este país, iglesias cristianas, denominaciones cristianas, todas se parecen. Los artistas son interdenominacionales y aparentemente la agenda va encaminada en esa dirección. Otra de las cosas que en el año pasado sucedieron fue la celebración de los 500 años de la Reforma Protestante. Y una de las cosas que se hizo evidente fue que la Reforma no ha terminado todavía. A pesar de que algunos grupos quieren hacernos creer de que no hay necesidad de continuar con la Reforma. Pero en realidad es necesario que la Reforma Protestante siga adelante. Vamos a tomar, por ejemplo, el ejemplo de Suiza. Estuvimos en Suiza el verano pasado y tuvimos la ocasión de hablar con algunos hermanos que nos decían, si yo me bautizo en la iglesia adventista, yo tengo que pagarle un impuesto al gobierno. Sí. El asunto es que, y el trámite para cambiar de religión es un trámite burocrático bastante complicado, además del impuesto que debo pagar. Y es que en Suiza, en Alemania y en otros lugares más, los primeros reformadores no tuvieron esa visión de separar la iglesia y el Estado, lo cual es realmente la raíz del problema. Una vez que la religión puede usar el Estado como su mano fuerte para dirigirlo a su antojo, inevitablemente suceden estas cosas. Y vamos a tomar un ejemplo concreto, además del caso de Alemania. Y yo estoy sonriendo para la foto frente a la estatua de Zwinglio, reformador en Suiza. Ni Zwinglio ni Calvino fueron partidarios de separar la iglesia del Estado. Tomemos el caso de Alemania. La Iglesia Católica Alemana liberal obtuvo un récord de 7.000.1 millones de euros, me imagino, en ingresos fiscales el año pasado. Usted dice, pero ingresos fiscales, y el gobierno es el único que colecta taxes. Y a pesar del declive de la membresía, aún así la iglesia hizo récord. Ahora, ¿cómo se explica esto? Se explica porque la iglesia considera que todo ciudadano es también un miembro de la iglesia y la iglesia colecta taxes dentro del 9 y el 8 y el 9%. Y dice que esto ha sido causa para que mucha gente se desencante y diga, yo no voy a darle taxes a una iglesia de la cual yo no soy miembro ni participo. Pero dice que otra de las causas que ha hecho mermar la asistencia y el apoyo de esta iglesia liberal en Suiza es su teología. Dice que es una de las más liberales en el mundo actualmente, la Iglesia Católica en Alemania. Y dice que esto a pesar de que hay varios estudios que revelan que las iglesias que se hacen liberales son las iglesias que se estancan. Las iglesias que están creciendo son las iglesias que mantienen principios, son las iglesias conservadoras.
Es muy interesante ir a ese estudio y averiguar, porque a veces el crecimiento, algunos dicen, bueno, las cosas que atraen a la juventud. No, los estudios revelan que las iglesias que conservan sus principios son las iglesias que crecen realmente. No tenemos tiempo de leer todas las diapositivas, ustedes las podrán leer después en YouTube. Otro de los problemas que enfrenta ahora mismo la libertad religiosa es en Rusia, donde la iglesia y el Estado están de la mano y los testigos de Jehová fueron prohibidos. Actualmente los testigos de Jehová están en un proceso de liquidación de sus propiedades. El Estado tomó control de ellos, ellos están proscritos, no pueden celebrar ni siquiera cultos en sus casas, no pueden celebrar, repartir literatura, su Biblia fue prohibida por considerarse una Biblia extremista. Esa es la situación de los testigos de Jehová en Rusia. ¿Y qué diríamos de Bolivia? En Bolivia se ha pasado una ley donde las religiones deben inscribirse con el gobierno, pedir permiso, y su misión debe coincidir con la visión que tiene el Estado de respetar las culturas indígenas, y algunas iglesias dicen, nuestra cosmovisión de lo que es el mundo no es compatible con esa cosmovisión indígena. Así que hay un choque, evidentemente hay un choque aquí en cuanto a esta ley de evangelismo que criminaliza el evangelismo y personas que sean raptadas o reclutadas para ejercer o hacer cultos diferentes religiones. Esta tarde yo tengo un video de un hermano que nos explica en detalle y nos dice la actitud que están teniendo los hermanos en Bolivia respecto a esta situación. Así que esta tarde yo lo tengo. Otra situación que sucedió este año pasado fue el caso de la enmienda Johnson. El entonces senador Lyndon B. Johnson, cuando era senador, él promovió y pasó a pasar esta enmienda que prohíbe a las religiones hablar acerca de un candidato en particular, promover una candidatura política. Y una de las promesas que hizo este presidente fue que cuando subiera, que lo hizo gracias al apoyo, como ya dijimos, iba a permitir a las iglesias que públicamente apoyaran a líderes o a candidatos políticos. Eso es una cosa que las iglesias no pueden hacer bajo los códigos actuales del impuesto sobre la renta, y en la cual las iglesias supuestamente están supuestas a perder su excepción como instituciones libres de taxes, de impuestos. Bajo esta provisión de Trump, las iglesias podrían hablar públicamente, podrían endosar candidatos y sería la puerta que se abriría para unir la iglesia y el Estado. Cuando fue a hacerse la propuesta, se estaba supuesto a ser parte del presupuesto de este año, los legalistas, las personas que se encargan de la ley, revisaron los libros y dijeron, no se puede hacer nada, no se puede hacer mediante una orden ejecutiva, tiene que ser mediante una acción conjunta de los poderes del Estado, Congreso, es un trabajo mayor. Y ustedes ven, los padres fundadores de esta nación fueron muy sabios. Ellos se aseguraron de que esa pared de división de iglesias y Estado fuera bien sólida. Hasta ahora ha recibido muchos embates, pero todavía está en pie. ¿Hasta cuándo? No sabemos. La profecía nos dice, llegando ya al final de este tema, que los imperios de este mundo van a ser los reinos de nuestro Dios. Tanto el rey del sur como el rey del norte llegarán al final. Y el rey del norte, dice la palabra de Dios, que no tendrá quien le ayude. Ahora, nosotros tenemos un desafío como pueblo. Estamos en medio del fuego cruzado. Y como todos los demás ciudadanos del globo, estamos viendo los proyectiles ir y venir en ambas direcciones. ¿A dónde irá el mundo? ¿Se irá hacia el globalismo del rey del sur o se irá hacia el globalismo del rey del norte? En tiempos de Jeremías había una situación similar. Dios había decidido que era el rey del norte a quien le tocaba el turno en esa ocasión. Pero Dios lo había hecho para salvación de su pueblo. Y no solo para salvación de su pueblo, sino también para salvación de los que estaban en Babilonia. Dios le dijo
al pueblo a través de Jeremías que se sometieran al rey de Babilonia, porque Dios tenía un plan con Babilonia. Y de hecho, si ustedes van a Apocalipsis, van a observar que el llamado que se hace en los últimos días no es el llamado a salir de Egipto, es a salir de Babilonia, porque Babilonia tendrá el poder. Ahora, la palabra dice que en los días de estos reyes, el Dios del cielo va a instaurar su propio reino. Y también nos dice en Daniel 12:1 que en aquel tiempo, ¿en cuál tiempo? En el tiempo cuando estos reyes estén en el duro combate, se va a levantar Miguel. Miguel es el Hijo de Dios. Miguel era el que estaba allá con los que fueron arrojados al foso al horno de fuego. Y gracias por la historia de esta mañana, hermana Lisa, muy apropiada. Dios estaba con ellos, pero no solamente eso, sino que Dios obró maravillosamente para que Nabucodonosor conociera al Dios verdadero. De la misma forma que cuando el pueblo de Dios le tocó estar en Egipto, Dios obró a través de ¿quién? A través de José, para que el faraón supiera y para que todo el pueblo de Egipto supiera que en Dios había salvación. Y muchos se salvaron por José. Y yo me pregunto, hermanos, nosotros no podemos tomar partido hoy en día. Tanto uno como el otro no son la opción del pueblo de Dios. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Nosotros somos el José y el Daniel de esta época, del tiempo del fin. Dios está tratando de hacer una obra maravillosa con los Josés que viven en Egipto. Ahora estamos en Egipto. No sabemos hasta cuándo vamos a estar en Egipto, pero viene un cambio, hermanos. Viene un cambio. Y Dios quiere que los Josés de Egipto, ahora transformados en Daniel en Babilonia, hagan también su trabajo. Y Dios va a orar poderosamente por su pueblo. No tenemos nada que temer, dice la Biblia, dice el pasaje, que en aquel tiempo se levantará Miguel y van a ser liberados ¿quiénes? Su pueblo, los que estén escritos, ¿dónde? En el libro. Nuestro trabajo ahora es ser José y Danieles. Nuestro trabajo es ahora asegurarnos de que nuestros nombres están escritos en el libro. Si usted no está seguro si su libro está escrito en el libro, asegúrese de que su relación con Dios es firme ahora. De que cuando Miguel se levante, a propósito, ¿para qué se levanta Daniel? Si usted va al libro de Hechos, va a encontrar en Hechos 7, versículo 55, que cuenta un relato de Esteban, el primer mártir. Y dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ahora escucha lo que la sierva del Señor nos explica acerca de este pasaje. Hechos de los Apóstoles, página 82. Esteban perdió de vista el espectáculo que se ofrecía a sus ojos, se le entreabrieron las puertas del cielo y vio la gloria de Dios, de los atrios de Dios y a Cristo que se levantaba de su trono como para sostener a su siervo. Cuando Miguel se levanta ¿para qué? Para sostener a su pueblo. Se levanta también para juicio. En el caso de Esteban, el apedreamiento de Esteban significó el juicio de Dios sobre la nación que había rechazado el Mesías. Pero ¿qué hacía eso? Abría la puerta para que otras naciones conocieran el Evangelio. Ahora se va a cerrar quizás una puerta, pero el Señor está abriendo otra puerta. Siempre es así. Los planes de Dios van a seguir hacia adelante. No importa si está el rey del sur o si está el rey del norte. Asegúrese de que su nombre esté escrito en el libro. Y que cuando Miguel se levante, usted sea parte del pueblo de Dios, el cual va a ser reclamado y va a ser liberado. ¿Cuántos les gustaría que su nombre permanezca? Si no está, asegúrese de que está, y si está, que permanezca su nombre en el libro de la vida. Que el Señor nos bendiga. Esta tarde continuaremos. Yo sé que para algunos hay muchas preguntas, otros quizás no entendieron. Esta tarde tendremos tiempo de ampliar. Hay mucho material, pero poco tiempo. Que el Señor nos bendiga. A las 2 de la tarde continuaremos. El Señor nos bendiga.